Sí, excelente. Ahí Perfecto. Ahora, en la parte final hay una pregunta que compartimos en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, vamos. Sí. compartimos este mismo tema, pero desde otra perspectiva. Y yo quiero que en la parte final nosotros toquemos ese detallito que estábamos hablando acerca de qué tocó verdaderamente la mujer del flujo de sangre. Wow, poderoso. ¿Recuerdas ese tema? Sí, ese fue el primer tema que tratamos en pandemia. Correcto. Una mujer, un manto y un resultado. Y un resultado. Una mujer, un manto y un resultado sobre la base del nombre de Dios. Así que yo quiero que iniciemos definiendo desde su génesis, es decir, desde el comienzo, cuando Dios revela por primera vez el tetragramatón, como se le conoce en el campo de la teología convencional. Adelante. Bueno, realmente es un tema interesante, es un tema poderoso. El tema del nombre, ha habido muchos debates acerca de esto, si el nombre es Yahweh, Yihweh, Jehová, Jehová, y muchos debates. Pero realmente hay que entender cuál era el propósito de Dios y por qué Moisés pregunta esto. Cuando nosotros leemos la Biblia, en Génesis capítulo 1 aparece la palabra Elohim, que se traduce Dios, 37 veces, aun cuando el capítulo tiene solo 31 versículos. Es decir, que aparece más de una vez por versículo la palabra Elohim. ¿Qué hay que entender, Pastor Altru? Hay que entender que los nombres de Dios que aparecen en la Biblia son acorde a lo que Dios va a hacer. Nosotros podemos encontrar el tetragrama en Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Sin embargo, el nombre no se dio ahí. Pero Esdras y Nehemías lo pusieron ahí porque lo pusieron acorde realmente al propósito y la voluntad de Dios dentro del texto. Wow, no. Siempre tengo que decir no, un momento, a forma de dinámica. Cuando Dios le habló a Moisés y él le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Moisés solamente conocía los nombres que se habían dado. Moisés lo conocía como él, que es el nombre genérico para Dios, donde viene Natanel, Joel, el Natán. Entonces él conocía él y Elim, porque él es el singular y Elim es el plural. Conocía Eloá y conocía Elohim, singular y plural. Conocía a Adón, Adonai, conocía el Elión, el Jai Roí, conocía el Shaddai. Entonces los hebreos, específicamente los levitas que estaban en Egipto, habían desarrollado una cultura. Y es que ellos decían que siempre que Dios se le aparecía a alguien, Dios le daba un nombre nuevo conforme al carácter de Dios y al propósito que iba a tener con la persona. Por eso Moisés está preocupado. Él le dice, si yo vengo a los hijos de Israel y le digo que el Dios de vuestros padres se me apareció, cuando ellos me pregunten cuál es su nombre, porque era una pregunta que no se iba a quedar, era 100%, él estaba 100% seguro. Conforme a la cultura, que de la época, sí. Era 100% seguro que iba a preguntar, ¿y con qué nombre se te apareció? Porque acorde al nombre con que se le apareció, era lo que él iba a hacer. Okay. Entonces, esa es la pregunta y esa es la inquietud de él. Entonces, ahí, en Éxodo 3, capítulo 13 y 14, es donde aparece por primera vez el tetragramato que Dios se lo revela a Moisés. Sin embargo, vemos que en Génesis 2 aparece el tetragramato, en Génesis 3. ¿Por qué? Porque en Génesis 1 aparece solamente la palabra Elohim, hablando de Dios como justicia. Porque siempre que aparece la palabra Elohim, está hablando de, o Eloah, está hablando de justicia. Cuando aparece la palabra El o Elim, está hablando de misericordia. Cuando aparece la palabra, el tetragramaton, está hablando de amor. Entonces, por eso Esdras y Nehemías, cuando copiaron la Torá, lo copiaron así, con ese sentido. Pero sabemos que el nombre no está realmente en Génesis, sino que está allá. Ok, ¿y en el Éxodo qué pasa? En el Éxodo pasa eso, que Moisés quiere saber el nombre de Dios y realmente lo suelto de una vez. Sí. Moisés lo que dice que Dios lo que le dice a Moisés que él no tiene nombre. El nombre que él le da, por lo cual hay debates y discusiones, es realmente Dios diciéndole a Moisés que no tiene nombre. Es como cuando vienen los fariseos donde Jesús y le dice, maestro, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Y esto para tú hacer los milagros que hace y las cosas. Y él dice, él sabía que era una trampa. Si él decía que se lo dio Dios, lo iban a apedrear por blasfemo. Y si decía que él se lo dio Juan, lo iban a apedrear, si lo decía abiertamente, por blasfemo también, porque era un hereje.
Sin embargo, él dijo, yo también le voy a hacer una pregunta. Y si ustedes me contestan, yo les respondo. Lo interesante es que Jesús, primera vez que usa como en ese sentido la venganza directamente, él dijo, ellos quieren que me apedreen. Yo lo voy a poner en el mismo lugar. Si ellos responden, lo van a apedrear. A ver si es bueno. Y le dice, yo también le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y ellos dicen, si decimos que era de Dios, nos van a apedrear porque no lo seguimos. Y si decimos que era de los hombres, nos van a apedrear porque todo el mundo sabe que Juan el Bautista era un hombre de Dios. Estamos viendo entonces, es interesante que ellos se ponen de acuerdo y como el religioso no tiene amor, no tiene verdad, lo que tiene fanatismo, se pusieron de acuerdo para mentir. Oye eso, los líderes religiosos que representaban a la ciudad, a la nación. Cuando usted ve un líder religioso que no le importa mentir y que miente descabelladamente y todo el mundo se da cuenta que él miente, excepto él, hay problema en ese líder. Y eso fue lo que hicieron. Dijeron, vamos a decir que no sabemos. Sin presión alguna y premeditado. Sí. Premeditado. Entonces ellos dijeron, no sabemos. Y Jesús, como no podía hablar mentira, no dijo, yo tampoco sé. Porque si es usted o yo digo, pues yo tampoco sé. Y ahí estaríamos hablando mentira porque sabíamos. Él sabía. Entonces él dijo, pues yo tampoco os digo. Pero él le preguntó, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Ya él le está diciendo... Y era válido dentro de la cultura de debate. Claro, también. Pero mira lo interesante. Lo interesante, el punto es que él le dijo que fue Juan. Cuando le preguntaron, él dijo que no le iba a decir, pero él le dijo que era Juan. Sí. Mira, es una paradoja. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Entonces lo que le estaba diciendo, yo estoy operando bajo la legalidad de Juan el Bautista, que era el profeta de turno, sí. Que era lo que hablábamos cuando tratamos el punto de los profetas, que tienen que estar bajo autoridad de algún profeta. El mismo Jesús se sometió a ese proceso. Sí. Entonces, realmente, cuando él le está diciendo el nombre a Moisés, Dios lo que le está diciendo es que él no tiene nombre. Correcto. Usted dijo... Y lo vamos a explicar más adelante, correcto. Lo dejamos ahí. Que los hebreos habían desarrollado una cultura sí. de que todo aquel que dijese sí. que Dios se le apareció tenía que revelar bajo qué nombre se le reveló. Se les reveló, porque ese nombre era el que definía si su misión, la de esa persona, era genuina. Sí, porque claro. El nombre escondía qué era lo que Dios iba a hacer. Claro, si nosotros aplicásemos eso hoy, para cuando alguien dice que Dios le habló y que le entregó una misión. Bueno, se quedaría realmente corto en la mayoría de los casos. Porque ese sería un principio demasiado fuerte. Yo lo analizo y me tiemblan las piernas. Pero mira que la preocupación de Moisés ni siquiera es que el faraón lo quería matar. La preocupación de él, o sea, una nación, la nación más poderosa de ese tiempo estaba buscando a este hombre para matarlo. Sabíamos que el faraón padre había muerto, pero faraón hijo estaba, o sea, los descendientes estaban ahí, porque habían pasado solo unos 40 años. O sea, los hijos y los nietos del faraón y algunos generales y militares, guardias todavía estaban vivos, que sabían lo que Moisés había hecho. Y eso no le preocupaba mucho. A él lo que lo preocupaba era él diciendo que Dios se le apareció cuando le preguntaran con qué nombre se te apareció. O sea, ¿qué es lo que Dios va a hacer contigo? O sea, tú sales huyendo, matas a una persona y ahora di que Dios te habla y se te aparece. Trae evidencias, era que le iban a decir. Ok, que trajese evidencia conforme a la cultura que conforme a la cultura de la época. Eso es fuerte porque me hace temblar las piernas cuando yo pienso en qué pasaría si aplicásemos ese principio hoy. De que alguien diga, Dios se me apareció. Ok, es tu criterio. Sí. Que Dios se te apareció bajo la dinámica que tú dices que se te apareció a Moisés en un arbusto encendido. A fulano se le apareció de esta manera en la Biblia, etcétera. Tú, igual que ellos, estás diciendo que Dios se te apareció bajo la dinámica que eso se ocurrió. Sí. O sea, vamos a respetar eso. Ahora bien, ¿bajo qué nombre Dios se te reveló para nosotros ver si tu misión tiene el sello de ese nombre? Ok, entonces eso hace temblar mis piernas. Ahora bien, maestro. Sí. ¿Qué fue entonces? Vamos a concentrarnos en ese versículo, me parece 14, del segundo, del libro de Éxodo, capítulo 3. ¿Qué fue entonces realmente lo que Dios le dijo a Moisés? Como está descifrado eso en hebreo. ¿Cómo le dijo? Bueno, lo voy a leer, me lo sé, pero para ir 100% a la segura, como decimos, yo lo voy a leer acá. En la Biblia hebrea, directamente desde la Biblia hebrea. En el 13, vamos a empezar desde el 13. Dice, Vayomer Moshe el Elohim
dijo Moisés a Dios, Hine Anoji va el Bene Israel, he aquí, yo voy a los hijos de Israel, va Amruli la M, y le digo a ellos, Elohei Abotehem, Shelahani Alejem, el Dios de vuestros padres me envió a vosotros. Dice, va Amruli Mashmo, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, Ma Omar Alejem, ¿qué yo le voy a responder? Esa es la inquietud. ¿Qué le digo? Porque me van a preguntar que cuál es el nombre. Eso es 100% seguro. Y me preocupa, yo no le puedo decir que se me apareció él. Porque ese se le apareció a Abraham, le dijo, Ani el Shaddai, yo soy el Dios Shaddai. Tampoco puede decir que era Shaddai, ni el Elión. Porque ya todos esos nombres habían sido usados. Porque siempre que Dios se le aparecía a alguien, le daba un nombre nuevo, conforme al carácter de Dios y a lo que Dios iba a hacer con la persona. Al propósito. Al propósito. Por eso, pero teníamos, perdone que le interrumpa, o sea, Moisés estaba observando desde su posición en el tiempo, cuando él miraba hacia atrás, que ya el resultado de esas revelaciones en el pasado estaba manifiesto. O sea, el resultado de la revelación entregada a Abraham, del nombre bajo el cual Dios se le revela a Abraham, el resultado estaba ahí. Y Moisés era parte de ese resultado. Claro. Y el pueblo era parte de ese resultado. Amén. Que se había cumplido. Ahora él va para hablar acerca de un nombre, de una revelación, claro, para que dentro de X cantidad de años, entonces también se muestre ese resultado. Claro, claro. Entonces era un juego. Claro, no ve que Agar que era egipcia, o sea, Agar no era hebrea. Agar tiene una experiencia con Dios. ¿Y qué le puso? Le puso su nombre. Para Agar no era él, ni Elim, ni Elohim, ni Eloah, ni el Elión, ni el Shaddai, ni el Jai Roí, ni tampoco era Jireh. Para Agar era el Jai Roí, el viviente que me ve, porque Dios la vio en su mayor necesidad y desesperación. Que también hubo resultados. Claro. Y que está ese resultado entre nosotros hoy, claro, aunque haya conflictos, claro, etcétera, pero el resultado. El punto es que toda revelación divina sobre la vida de un hombre debe tener un resultado, y dicho hombre o mujer debe ser responsable con mostrar ese resultado, claro, en el tiempo. Así es. Ok, entonces, ¿qué Dios le dijo? Cuando Dios habla, ¿qué tal si vamos a la pausa? Ok, y regresamos. Vamos a irnos a la breve pausa. Argenis, vámonos a la pausa, y entonces cuando regresemos vamos a entrar con lo que Dios específicamente le dijo. Exactamente, así será, así será. Adelante. Buenas tardes una vez más, mi gente bella. Estamos acá de regreso después de una pausa musical con este su programa Conociendo la Verdad por Adoran TV. Señores, antes de continuar con este poderoso tema de los nombres de Dios, yo quiero por favor que usted se suscriba a la página, que nos siga en el canal. Vamos a estar todos los sábados acá en Adoran TV con el programa Conociendo la Verdad a las 3 de la tarde. Quiero también que vaya a mi YouTube y se suscriba a mi canal Juan Frías Ministries. Se escribe Ministries. Que vaya a Facebook y me siga en la página de Cultura Hebrea. Y puede también ir al Instagram y seguirme allá en Juan H. Frías para seguir creciendo. Compartan, señores, esta transmisión. Compartan este en vivo. Eso no le cuesta nada, como yo siempre digo. Solo es darle un clic. Usted lo comparte y bendice el canal, bendice el programa y bendice a todo aquel que lo verá. Entonces, le voy a dejar acá con mi amigo y hermano, el pastor Altru Díaz, para que él también le dé unas informaciones, unos anuncios y un saludo que tiene por ahí guardado. Adelante, amado. Bueno, iniciamos con el saludo especial para Diana Caraballo. Gracias por su sintonía. Compartan, como decía el maestro Juan, esta transmisión para que más personas sean bendecidas. Suscríbanse también al YouTube de Adoran TV, a nuestro YouTube, Altru Díaz. Hoy estamos tratando un tema interesantísimo, la primera parte de una serie de 2 pláticas titulada la serie Los Nombres de Dios. Y hoy estamos definiendo
qué fue realmente lo que Dios le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 14, cuando le preguntó por su nombre. Así que si usted quiere saber, manténgase ahí, no se mueva. Maestro Juan, regresamos. Regresamos. En la parte pasada, la sección pasada, solo leímos el versículo 13. Ahora vamos a leer el 14, que es donde Dios realmente le dice a Moisés. Dios le explica realmente acá a Moisés. Dice en hebreo, lo leemos en hebreo para que usted vea que tenemos las fuentes originales, no el texto original, sino la fuente del idioma original, donde se dijo esto, para que vea que no estamos inventando. Dice acá, Vayomer Elohim el Moche, y dijo Dios a Moisés, Eye Achereye, Vayomer Ko Tomar Lifnei Israel, Eye Shelahani Alejem. Entonces aquí aparece 3 veces la palabra Eye. O sea, Eye es un verbo futuro. Es un verbo, el verbo hayá. Los verbos en hebreo se aprenden realmente conjugados en el pasado. Tercera persona, masculino, singular. Para que el verbo mantenga la raíz, que es en la única construcción gramatical y verbal que se mantiene la raíz del verbo intacto. Porque lo importante acá es la raíz. Entonces aquí aparece el verbo hayá, que es el verbo ser y estar. Hayá es pasado, fue, él fue o él estuvo. Y Dios le dice este verbo en futuro a Moisés. O sea, Moisés está preocupado por el nombre de Dios y Dios lo que le está diciendo es que Dios no tiene nombre. Y es triste como vemos gente volviéndose loco porque tú digas Yahweh, que hasta te condenan si tú dices Dios. No, que Yahweh, que Yahweh, cuando realmente eso no es un nombre de Dios. Dios lo que está diciendo con eso es que Él no tiene nombre, que Él no tiene nombre. Él dice, ¿y qué significa entonces esto? Dios le dijo, seré quien seré. Es como una plataforma de cualidades. Una plataforma de cualidades a tal grado que Dios lo que le está diciendo a Moisés es, tú me vas a llamar a mí acorde a la necesidad que yo te supla o del problema que yo te saque. En una manifestación. En una manifestación. ¿Cierto? Si yo te sano, soy Rofé. Si yo te hago justicia, soy Sikenu o Sikeni. Si yo te bendigo de una manera económica, soy Jireh. Si yo te protejo y te guardo, soy Shaddai. Si yo te doy la victoria en una guerra, soy Sebaot. Y así sucesivamente. Después de la victoria, soy Nisi, tu estandarte, tu bandera. Entonces, Dios lo que le está diciendo a Moisés, no me encaje, no me encasille en un sustantivo. Porque, o sea, no hay un nombre que pueda realmente explicar lo que es Dios. Por eso la traducción el eterno es poderosísima. Porque seré quien seré es un verbo futuro. Ustedes saben que yo llegué a predicar de el gran yo soy, el yo soy. Entonces, cuando yo estudio hebreo, eso me llama la atención. Que en hebreo no dice yo soy. En hebreo dice seré futuro. Correcto. ¿Y por qué el traductor no traduce yo soy? Cuando yo leí eso por primera vez, yo me molesté. Porque cuando uno empieza a estudiar un idioma, mayormente cuando entran los verbos, el primer verbo que le enseñan es el verbo ser y estar. Y luego el verbo haber y tener. Yo tengo o yo he. Entonces yo dije, venga acá, ¿cómo es que los traductores tradujeron yo soy? Si ahí no dice yo soy, está en futuro. Está en un hipol. Esta realmente construcción gramatical, la Universidad de Jerusalén, que es donde yo estudié hebreo, la llama Yictol, porque ellos usan como raíz el verbo katal. Sin embargo, la tradición judía usa el verbo paal, que significa él hizo, pero es una forma poética, es igual que el verbo asá, él hizo, pero asá no es poético. Entonces, ¿qué sucede? Que el traductor no traduce yo soy, porque eso, o sea, no traduce seré quien seré, porque eso también limitaba. Estaba hablando de un solo tiempo, de un Dios futuro. Pero yo soy el que soy, está en pasado, presente y futuro. Entonces ustedes saben que hay debate con la lectura. El tetragramaton como tal no tiene una lectura como tal. Yo he hecho, o sea, muchísimos estudios y ninguno se pone de acuerdo. Si es Yahweh, Yahweh, es el que los judíos más descartan. O sea, Yahweh, Yahweh, eso ni cerca, ni cerca. Pero hay otros nombres, como por ejemplo Jehová. Si uno lee hebreo, por ejemplo, yo estaba dando un curso, digo estaba dando, porque ya no lo voy a seguir, porque la gente no se conectó, la gente no fue de hebreo y era gratis. Sí, yo vi la transmisión. Ayer solo se conectó un solo y era nuevo, que nunca había entrado, o sea, y ya teníamos varias semanas, o sea, que no podía seguir donde nos quedamos porque él viene desde cero. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí, iba a decir algo. Perdón, pero sí, esto puede servir como
base para ver cómo nosotros nos abrimos con este video en las manos, cómo nos abrimos y entonces construimos el espacio Sí. para un curso Sí. en esa línea, con personas que yo sé que están interesadas. Bueno, sí, realmente yo he hecho muchos cursos gratis y gratis ninguno ha funcionado. No funcionan, no sé por qué. Si lo hace gratis, nadie va, nadie se conecta, nadie le pone amor. Porque cuando una persona paga, aunque sea barato, $50, ya la persona tiene $50 invertido que no quiere dejarlo perder. Pero cuando es gratis, va si puede, no tiene ningún interés, no le da ningún valor. Ok, armamos el curso. Bueno, dele, Porque hay dele. gente interesadísima en eso. Ah, no, pues vamos a darle. Continuamos. Entonces nos quedamos en la parte de que la pronunciación. Cuando uno realmente aprende hebreo, uno sabe que el tetragramato tiene vocalización. O sea, los masoretas le pusieron vocalización al texto. Pero el tetragramato tiene dos tipos de vocalización. Entonces tiene una vocalización del nombre Adonai. O sea, el sustantivo Adonai tiene realmente la Jolam, tiene el Kamax y tiene el Sheba. Para que cuando aparezca así, la gente lo lea como Adonai. Pero tiene otra vocalización para que se lea como Elohim. Porque cuando aparece la palabra, por ejemplo, aparece la palabra, el tetragramato, en las 4 letras, o tetragrama, se llama de las dos formas. Lo que pasa, tetragrama es 4 letras, pero tetragramatón es lo mismo, pero con un superlativo. Sí. Es las 4 letrotas, para decirlo así, en un buen dominicano. El caso es que acá, cuando aparece el tetragramato, los judíos leen Adonai mayormente. Algunos leen Elohim y otros leen Hashem. Pero ¿qué sucede cuando aparece la palabra, el tetragramato, al lado de Adonai? Entonces no va a decir Adonai, o no va a decir Elohim, en caso de. Entonces, ¿qué ellos hacen? Que cuando aparece el tetragramato solo, con el Sheba, el Jolan y el Kamax debajo, como vocalizaciones, media E, una O y una A, ellos dicen Adonai. Pero si aparece la palabra Adonai, ahí ellos no van a decir Adonai, van a decir Elohim. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si usted sabe leer hebreo, usted sabe que ahí literalmente dice Jehová o Jehová. Ahora, ¿qué argumentan los rabinos? Que la intención era que se leyera Adonai. No, y hay que creerle porque esa es su cultura, su tradición, y eso tiene unos puntos vocálicos que son unos códigos que se inventaron para ayudar al lector y al estudiante de la Torá y el Tanaj a leer correctamente. Entonces, tenemos que dársela en eso a ellos porque ese es su idioma. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Si lo leemos, vuelvo al punto, como está escrito, usted aprende hebreo a leer y a escribir, usted va a decir, no, ahí dice Jehová, no Jehová, no con J, sino con una Y o con una Y, Jehová o Jehová. Así dice textualmente, literal, pero ya sabemos que la intención, según estas personas, como los samaritanos, que conservan la tradición, según los samaritanos, realmente la intención era que ahí dice el verbo hayá o el verbo juá. El verbo hayá es ir y estar y el verbo juá es existir. Por eso la traducción más correcta del nombre de Dios es el Eterno. Esa está excelente porque esto habla con ser y estar y existir. O sea, sí. La raíz de los dos verbos posibles que aparecen ahí. Porque no se puede decir 100% es allá. Ahora, cuando dice ye, achere, ye, ahí está claro. Pero ya cuando aparece las 4 letras como tal, podía ser juá, existir. El que tiene existencia propia, el que existe por sí mismo, el autosuficiente, todo eso se le puede decir. Ahora bien, ¿qué sucede? Que dicen algunos judíos también están de acuerdo, pero los samaritanos también dicen que la idea era que ahí dice ye, de ye, ¿quién será? La O del Jolan es Jové, el que es, y la Ya al final es Hayá. Entonces Dios lo que le está diciendo, yo soy el que será. Mira que los judíos piensan diferente a nosotros. Si no, yo dijera el que fue, el que es y el que será. Pero los judíos dicen el que será, el que es y el que fue. O sea, al revés. Entonces ese realmente es el nombre de Dios. Y Dios lo que le está diciendo es eso, que Él es el que existe por sí mismo y que Él no tiene limitaciones y que Él se va a glorificar y a manifestar acorde a las necesidades del momento. ¿Y qué pasa si yo encierro su manifestación en una sola experiencia y en un solo nombre? Hay problemas, que es realmente lo que hace la religión. La religión cree que Dios solamente habla como le habló a él. No, Dios no habla así. A mí Dios no me habla así. Oh,
pero a cada persona Dios se le reveló de una manera diferente. Por eso yo tengo una conferencia que se llama Dios habla tu idioma, porque Dios le hablaba a cada cual acorde al idioma que la persona hablaba. O sea, no acorde a quién es Dios, porque si no, no lo entendemos. Porque estamos hablando de un ser que es infinito, hablando de la persona finita. Para que la persona entienda, tiene que degradar lo infinito a lo finito, para que se entienda, si no, no se entiende. Claro, yo vi la película La Cabaña. Ok. Que el padre pierde la hija. Las personas entenderán. Porque la película se hizo viral, muchas congregaciones la vieron en grupo. El punto es que él entra, según se da a entender al final, en un tipo de revelación cuando le golpean la cabeza en un lugar en el que él está buscando a su hija. Y cuando él entra a ese tipo de revelación, esto es fuerte, pero tengo que decirlo para ir en esa línea. Dios se le revela como su madre. Ya tú sabes. Sí. Ya tú sabes. Y él le dice, estoy confundido. Y entonces Dios le dice, no. ¿Por qué? Y entonces él le responde, es que nunca te imaginé así. Te imaginé con barba. El pelo blanco, barba blanca. Etcétera. Entonces, que tiene su simbolismo eso también. Entonces, Dios le respondió. Y yo dije, oh, este son brillantes. Le responde y le dice, supuse que no querías tener relación alguna con un padre y te me revelé como tu madre. Sí, porque el padre lo maltrataba. Porque el padre lo maltrataba de niño sí. Y el concepto paternidad o la palabra padre sí, estaba bloqueada en su mundo emocional y psicológico. Claro. Entonces su madre, que era un buen recuerdo, era un elemento desbloqueado en su mente. Entonces, fíjate cómo Dios le dice, supuse que no querías tener relación alguna con un padre y te me revelé como tu madre. Sí, wow, poderoso. Está fuerte eso, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, precisamente en uno de los últimos videos que colgué en YouTube, estoy usando el libro Nacho como Sí, yo lo vi poderoso, sí. Sí, precisamente para entrar en esa línea, porque no podemos cerrar a Dios encapsulándolo en una revelación. Entonces, en ese sentido, la Biblia es absoluta como dato histórico, pero relativa como aplicación. Sí. Es decir, es una verdad que Dios se le reveló a Abraham con un nombre, que se le reveló a fulano con un nombre, que se le reveló a este con un nombre. Sin embargo, lo único que es absoluto por encima del tiempo y el espacio son los principios éticos y morales, digo yo, que Dios ha revelado en su palabra. Sí, claro. En todos los tiempos y lugares, ¿sí? En la cultura hebrea, en la cultura griega, en la cultura dominicana, en cualquier cultura, esos elementos éticos y morales. Ahora bien, encapsular a Dios a un nombre, a una revelación, yo considero que termina siendo idolatría, porque estoy convirtiendo el medio, como explicaba en el video, en un fin. Claro. O sea, termina siendo idolatría. Realmente a las personas que tienen mucho fanatismo con los nombres de Dios, a eso nosotros le llamamos nombrelatría. Porque hay gente que tú tienes que decir Yahweh, y a gente me escribe a mí, pero ven acá, ¿cómo es que tú sabes hebreo y eres maestro y dice Jesús y no dice Yahshua o Yeshua y dice Dios y no dice Yahweh? Porque esa gente tiene una enfermedad de nombre. Entonces, lo más interesante de eso es que ni siquiera saben hebreo. Entonces, lo que sabemos hebreo, que enseñamos hebreo, que estudiamos hebreo a alto nivel, no tenemos ese fanatismo. Aún los mismos judíos dicen Dios. Y los judíos mesiánicos verdaderos, no los enganchados que hay por ahí, que eran brujos, se metieron a católico y de católico hicieron una transición a evangélico pentecostal fanático y de ahí entonces pasaron ahora de que son judíos mesiánicos, pero es un nombre falso porque nunca fueron judíos. Un judío mesiánico es aquel que nace en el judaísmo, se cría en el judaísmo, es circuncidado y luego Cristo se le revela. Es el verdadero judío mesiánico. Pero nosotros tenemos un grupo de evangélicos y católicos que usan kippah, se aprenden 2 palabras en hebreo y se hacen llamar judío mesiánico. Eso es totalmente falso, es un engaño, es una falsa. Al final lo que están haciendo es vistiéndose de ropas tradicionales de la cultura hebrea. Sí. Sin embargo, el cuerpo es griego. Claro, todo es griego. No, pero entonces el problema es el fanatismo. Porque ese impulso idolátrico, perdona que te interrumpa, sí. Esa inclinación a cerrar todo. Sí. Bajo un nombre o bajo una pronunciación. Un nombre
bajo una pronunciación, Claro, bajo lo que sea, esa inclinación a cerrar sí. es totalmente Idolátrico. una línea de pensamiento Idolátrico. griega. Sí, idolátrico 100%. Correcto. Cuando tú observas el pensamiento hebreo genuino, Sí. no cierra, No, ¿sí? claro. No cierra. Es más, algunos hasta inconvenientes con pronunciar el nombre, fíjate. No, claro, no, y que no lo pronuncian. Fíjate hasta qué punto claro. ni siquiera quieren pronunciarlo Pero mira, para no cerrarlo. Claro, mira qué interesante. Por ejemplo, los judíos que dicen Adonai y que dicen Elohim, cuando están dando un estudio bíblico o están cantando canciones, muchas veces ellos lo cambian y dicen Elohim. Elohim, ni siquiera dicen Elohim. Para eso mismo, para que no se encierre. Y mira algo interesante. Voy a mencionar nombres de algunos rabinos conocidos a nivel mundial y otros en Centroamérica y Latinoamérica, como es Mario Sabán. Mario Sabán dice Jesús y es un judío místico, cabalístico, y escribió el libro Jesús, o sea, el de Jesús. La vida en los tiempos de Jesús el Mesías. Sí, él escribió varios, el judaísmo de Jesús. Él escribió el judaísmo de Jesús, el judaísmo de Pablo. Entonces mira que él dice y la Pablo. vida en los tiempos de Jesús el Mesías es otro libro. Claro, pero mira que él dice Jesús y dice Pablo y es judío. Vemos a mismo Dan Ben Abraham que dice Dios y el mismo Dan Ben Abraham dice Dios. Y yo conozco muchísimos judíos que dicen Dios, inclusive judíos que son ortodoxos y ultraortodoxos dicen también Dios. Y sin embargo esta gente que no es judía, que no sabe hebreo, dice que no se puede decir Dios. Dice que no se puede decir Dios, que no se puede decir Jesús. O sea, eso es idolatría, pero a un nivel muy elevado y muy alto. Ok, en la recta No final, idolatría, sí. en la recta final, Juan, ¿cuáles letras entonces componen, cuáles letras hebreas y luego entonces en la transliteración la traemos al español, componen el tetragrama? El tetragramatron o tetragrama, tetra tiene que ver cosa de 4, pero no es totalmente 4. Es mayormente 400, 4000, es muy elevado. El número 4 en griego es tésera. Entonces, está compuesto por la yod o yud. Unos judíos van a decir yod. Por ejemplo, donde yo estudié, decían yod. Pero en otros lugares dicen yud. Yod, hei o he. Vav, hei. La primera letra es 10, que es la yod, que viene siendo la y. Yo la llamo Y. La segunda letra viene siendo una H. Una H. ¿Se lleva al español entonces? Sí, entonces tenemos... Como Y. Sí, tenemos la Y, tenemos la H, tenemos la Vav, que puede ser una V, puede ser una V labiodental, una V de Víctor, V corta, los españoles la llaman V, y luego tenemos de nuevo la H. O sea que tenemos 4 consonantes. Si la H se repite 2 veces, tenemos la Yod, tenemos la Hei, la Vav y la Hei. Entonces, todas esas letras también representan algo. Representan, pero ya no tenemos tiempo. Lo vamos a dejar para la parte 2. La segunda parte vamos a trabajar la numerología, o sea, el número de cada letra. Les voy a decir algo. La Yod es 10, la Hei es 5, la Vav es 6 y la Hei de nuevo es 5. Es decir, que tenemos un total de 26. 26 es la firma oculta de Dios. Pero luego yo te voy a decir las cosas que tienen 26 en la Biblia. Todas las cosas que llevan al 26, pero no ahora. Mencióname 2. 2. Por ejemplo, la Aleph. La letra Aleph no se pronuncia. Es una letra silente. La llaman muda, pero claro que no es muda porque no es una persona. Pero una letra silente que decía que no sobre. Entonces, la Aleph es 1, 1000 y 26. Entonces, 26 realmente es porque tiene una iot abajo, una iot arriba y tiene una vav en el medio. En diagonal. En diagonal. Entonces, las 2 iot son 10 cada una, son 20 y la vav es 6. Entonces, eso suma 26. Pero tenemos que ver luego. Es decir, que 2 letras que están en el tetragrama componen la primera letra del alfabeto hebreo. No, porque la que está en el tetragrama, la Aleph no está en el tetragrama. No. A ver, 2 letras que aparecen en el tetragrama construyen. Es la pregunta. La primera letra del alfabeto hebreo. Claro, ahora sí. La iot repetida. Sí. Y la vav en diagonal. Sí. Entonces eso es fuerte. Yo creo que esto vamos a tener que hacer primera parte, segunda, tercera, este tema. Claro, pero no te di la segunda explicación. La segunda. Te pedí 2. Ya te dije una. Sí. Entonces la próxima es
Es más, te voy a decir algo sencillo para dejarlo el plato fuerte para la próxima. Adelante. Te voy a decir algo sencillo, porque hay una que me llegó a la mente que le iba a decir, pero lleva mucho tiempo la explicación. Perdón, el maestro Juan va para Colombia, mañana se va para Colombia, y cuando él regrese, después de 2 semanas, me parece, Sí. entonces nosotros vamos a reiniciar el conversatorio, correcto, entre ambos, con la segunda parte de este tema. Claro, interesante. Entonces mire acá. La palabra amor en hebreo es ahabá. Ahabá tiene una alef, que es 1, tiene una hei, que es 5, tiene una bet, que es 2, y tiene otra hei al final, que es 5. Entonces, si la sumamos, tiene un total de 13. Entonces, amor es 13. Pero la palabra ejad, que significa 1, unidad, también suma 13. Entonces, es decir que amor y unidad es 26. Entonces, 26 es la firma oculta de Dios. Es decir, que Dios es amor y unidad. Wow. Ahí te revelé 2. Wow, es fuerte. Sí. Eso implica que Dios también pone su firma donde hay amor y unidad. Ajá. Porque me parece que es un salmo que dice que, ¿cómo es? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Eso es Yeshua, sí. ¿Fue Jesús que dijo? Sí. Pero hay un salmo que menciona. El salmo lo que dice es Hine Matov Umanaime Shevet Ha'ahim Gayaha. Mira cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en Porque armonía. allí, Ajá. para mí, allí no está haciendo referencia solo al espacio geográfico o al tiempo. Sí. ¿Sí? Sino que para mí allí... hay bendición. Sí, correcto. Allí, para mí, representa como una dimensión. Sí, claro, una dimensión. Una dimensión de unidad y amor. Sí, para mí... Produce algo muy fuerte. Decir, allí es geográficamente donde está ubicada la casa de Juan, la casa de Jochino. Para mí allí trasciende la ubicación geográfica y trasciende también el tiempo. Sí, es una dimensión y un nivel. Es una dimensión donde hay unidad. Sí, es más, es tan fuerte esa dimensión que aún los que se ponen de acuerdo para lo malo triunfan. Sí. Dios no entra allí, pero triunfan. Y Dios lo dijo con relación a la torre mística de Babel. Claro, que eran uno solo y tenían una misma lengua, Juan, unas mismas palabras. Por tanto, Dios no podía destruirlos, sino separarlos. Ok. Vamos a dejar para también la segunda parte qué tocó realmente la mujer del flujo de sangre, porque el nombre de Dios estaba codificado allí también. Alaba, yo creo que van a pasar cosas impresionantes. Amén. Así que vamos a esperar estas 2 semanas del maestro Juan en su estadía en Colombia, en una serie de pláticas, conferencias, y entonces vamos a retomar donde dejamos esto hoy. Adelante, maestro. Amén, amén. Así que, mi gente, no olviden seguirnos en nuestras páginas, Juan H. Frías en Instagram, Juan Frías Ministries en YouTube, Cultura Hebrea en Facebook. Sigan también el canal Adoran TV y sigan también la página de nuestra congregación.